Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la más cordial de las bienvenidas a Motivación TV. Gracias por estar aquí como cada semana en esta cita que tenemos con el objetivo simple y sencillamente de poder tratar todos aquellos puntos y todos aquellos temas que en un momento dado nos pueden servir para cada uno de nosotros con el fin de empezar a reflexionar en cada uno de estos puntos y bueno, pues de ahí determinar cada uno de nosotros cuál es el siguiente paso que debemos de dar, si es que lo queremos dar, obviamente, en nuestra excelencia personal. Así es que te agradezco mucho, valoro y honro mucho el que estés conmigo el día de hoy aquí. Y mira, vamos a empezar con el tema de hoy. El tema del día de hoy empieza con una pregunta despertadora. Acuérdate que las preguntas despertadores tienen que ver con todas aquellas preguntas que nos llevan precisamente a reflexionar acerca de nosotros mismos. Es decir, es como si hiciéramos un clavado hacia adentro para ver realmente qué es lo que está pasando con nosotros y de ahí tener los elementos suficientes, necesarios, para determinar qué es lo que sigue en nuestra vida, si es que así lo queremos, porque también se vale que si yo quiero seguir en mi zona de confort, pues se vale. También se vale que si yo en este momento no quiero dar un paso más o no quiero subir un escalón más, porque las condiciones no están, por la pandemia, por todo lo que tú quieras, bueno, pues también se vale. Cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Aquí lo importante es que además de tomar las decisiones, nos hagamos responsables de esas decisiones. Yo estoy seguro que en tu caso así es, pero que tengamos más elementos en común para de ahí determinar, pues realmente, si nuestra vida realmente va caminando o de plano está totalmente detenida. Así es que la pregunta despertador que sirve como tema para el día de hoy es: ¿inspiras lástima o admiración? Es una pregunta difícil, porque de entrada, cada uno de nosotros estamos inspirando a otras personas a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones, de nuestros resultados. Y tal vez no nos damos cuenta, no hemos sido conscientes de que con todo este pesar, y ya vimos lo que es pesar la vez pasada, pensamientos, emociones, sentimientos, acciones y resultados, vamos inspirando a otras personas. Querramos o no vamos inspirando, pero inspirar no necesariamente quiere decir que sea en un aspecto positivo, puede ser en un aspecto negativo también, porque ¿qué pasa si yo estoy inspirando lástima en los demás? ¿Qué pasa también si yo estoy inspirando admiración en los demás? Y admiración, lo aclaro desde este momento, no desde el ego que cada uno de nosotros tenemos. Vamos a hablar más a fondo acerca de esto. No, admiración en donde con tu pesar, es decir, con tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tus acciones, los resultados que estás generando en tu vida, bueno, con todo ello que tú estás haciendo, despiertas la admiración de otras personas. Es decir, no estás haciendo a propósito algo con el fin de despertar admiración. No, simple y sencillamente tú te manejas como eres, tú actúas como eres, tú piensas como eres, y que derivado de eso y como consecuencia, bueno, inspiras admiración en otros. Pero ¿qué pasa cuando cada uno de nosotros inspiramos lástima? Ahí es en donde, caray, a ver qué es lo que está pasando, cómo están mis pensamientos, cómo están mis emociones, cómo están mis sentimientos o mis acciones, o qué resultados estoy yo generando en mi vida para estar generando dentro de las demás personas lástima. Es decir, que las personas me vean con lástima. ¿Consideras que tú es agradable esa situación o no? De ahí precisamente que surge la pregunta despertador. Y tú sabes que pregunta despertador es un concepto, y perdóname que lo repita, pero es que estoy muy metido con la parte de mi maestría en ecología emocional, y de ahí surge precisamente este concepto de pregunta despertador. Yo lo he retomado, créeme lo que me ha dado excelentes resultados, porque a partir de que yo lo aprendí en ecología emocional, me hago muchas preguntas despertador que me han servido precisamente para despertar respecto a muchas partes oscuras de mi vida. Y bueno, pues de ahí yo he tomado las decisiones para generar cambios, transformaciones, etcétera. Y en algunas, pues tal vez voy muy lento, pero bueno, ahí vamos. Entonces, ¿inspiras lástima o admiración?
Y otra pregunta despertador que también es muy importante aquí en esto. ¿Crees tú tener sentimientos de mártir? ¿Tú internamente te sientes como una persona mártir? ¿Qué significa mártir? Y yo creo que puede haber aquí muchas definiciones, pero en sí, ¿qué significa mártir? Mira, el diccionario nos dice que es la persona que padece martirio en defensa de sus opiniones. Es decir, emite sus opiniones y derivado de estas opiniones que está emitiendo, hay mucha gente que lo empieza a martirizar, es decir, empieza a ir en contra de esas opiniones que tiene esa persona y por lo tanto lo están martirizando y de ahí surge precisamente el mártir. Esa es una de las definiciones, pero la otra es persona que sufre de grandes penalidades. Y a esa es a la que nos vamos a referir precisamente el día de hoy. Persona que sufre grandes penalidades. Y fíjate, estamos hablando de persona, es decir, puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquier persona, pero persona que sufre. Entonces allí es donde ya entramos a donde es una persona que sufre, y no nada más sufre, sino que además sufre grandes penalidades. Una cosa es decir, sufre penalidades, a decir, sufre grandes penalidades. Y derivado de ese sufrimiento por esas grandes penalidades, entonces se considera un mártir. ¿Tú te consideras mártir en tu vida? Y mira, yo sé que a lo mejor contestaste que no, pero también hay que ser honestos con nosotros mismos. ¿En cuántas ocasiones nos hemos victimizado o hemos llevado esa victimez a un grado superior en donde nos sentimos mártires de las circunstancias, de la familia, de nuestro jefe, de quien tú quieras? Y entonces yo estoy seguro que todos nosotros, yo lo he hecho y lo reconozco aquí delante de ti, en donde nos llegamos a sentir mártires de alguna persona, mártires de alguna situación, mártires de la vida. Pero claro, a lo mejor no es un sentimiento, no es un pesar que dure mucho tiempo, sino que surge así instantáneamente y a través de un pensamiento simplemente nos llega, y vamos a ver más adelante cuáles son esas frases que los mártires están repitiendo, y a lo mejor en ese momento nos empezamos a identificar y decimos, oh caray, en efecto, yo me he considerado mártir ante determinadas personas, ante determinadas situaciones, ante determinadas circunstancias. Entonces, mártir es la persona que sufre grandes penalidades. Más preguntas despertador. ¿Tú te pobreteas en tu vida? Te lo repito, ¿tú te pobreteas en tu vida? O más aún, ¿tú te pobreteas por tu familia? ¿Tú te pobreteas por tu trabajo? ¿Tú te pobreteas por tu pasado, por tu presente o por tu futuro? Porque a veces no nos basta con el presente y entonces me empiezo a pobretear por el pasado, porque si tú supieras en la familia en la que caí, si tú supieras cómo me trata en el pasado mi jefe, y entonces me voy al pasado, o no me conformo con el presente y me voy al futuro. No, es que yo estoy seguro que me va a ir muy mal. O sea, yo ya me estoy anticipando a que me va a ir muy mal. ¿Por qué? Pues porque me estoy pobreteando a mí mismo. ¿Tú te pobreteas porque nadie te comprende? Y son preguntas despertador para que tú las vayas pensando, las vayas analizando, y bueno, pues de ahí tú vayas determinando qué tanto tienes de mártir en tu vida. Llega un momento en que yo me pobreteo por mi vida, me pobreteo por mi familia, me pobreteo por mi trabajo, me pobreteo por mi presente, por mi pasado y por mi futuro, me pobreteo porque nadie me comprende. Por lo tanto, soy una víctima del mundo. Y al ser víctima del mundo, pues entonces soy un mártir. Y fíjate cómo lo digo. ¿Por qué? Porque estas expresiones corporales que también estoy emitiendo es porque ya las tenemos estudiadas. Y simple y sencillamente remóntate a alguna situación en donde tú te sentías mal por alguna situación, la que haya sido, y que alguien te dijo, ¿cómo te sientes? Ay, pues si tú supieras. Y entonces estas posiciones
y la forma de expresarlo pues es una forma y una posición de mártir, porque hasta cerramos los ojos, bajamos la cabeza, bajamos la voz, o sea, nos estamos empezando a pobretear, no solo a través de la expresión, no solo a través de la voz, sino también a través de nuestro lenguaje corporal. Y son posiciones que ya tenemos bien estudiadas, y a lo mejor en un principio tú contestaste, no, yo no me he considerado mártir en mi vida, no, nunca. Y a lo mejor hay momentos de tu vida en donde sí te has estado considerando mártir. ¿Por qué? Porque te pobreteas en alguna de las áreas de tu vida. Tu clima de vida, si es que estás en esta parte en donde eres víctima del mundo y por lo tanto eres un mártir o una mártir, entonces el clima de tu vida es de tormentas. Es decir, toda tu vida es una tormenta en general y esa tormenta nunca acaba. Y hay momentos en donde arrecia más, hay momentos en donde baja un poco la intensidad, pero al final de cuentas sigue siendo tormenta. Y entonces las tormentas lo único que hacen es que están perturbando tu camino. ¿Por qué? Porque no puedes caminar libremente. Todos los caminos se te cierran. ¿Por qué? Porque las tormentas de tu vida, y fíjate, hablo de tormentas, ¿por qué? Porque las tormentas te atormentan. Y entonces cuando te atormentan, no puedes caminar por tu vida, no eres libre para decidir, simple y sencillamente puedes estar a la expectativa de lo que te digan o de lo que te hagan o no te hagan otras personas, de lo que no te digan o de lo que te digan otras personas. ¿Por qué? Porque como estamos en plan de víctima y no nada más ahí, sino también en plan de mártir, bueno, pues estoy a expensas de todo lo que venga de fuera, de todo lo que venga de otras personas para entonces reforzar esa idea que yo tengo de que soy un mártir de la vida y que mi vida es una tormenta que nunca termina, una tormenta que a veces amortigua un poco, pero sigue siendo tormenta y esa tormenta no me permite realizar mis objetivos, no me permite ir y por lo tanto yo me tengo que encerrar. Tú en una tormenta, normalmente, ¿qué es lo que haces? Sales a la calle y dejas que la tormenta te llene de todo el agua que está llegando o simple y sencillamente te resguardas esperando a que pase esa tormenta en tu vida. Pero si yo me estoy pobreteando por mi vida, por mi familia, por mi trabajo, por mi pasado, presente y futuro, porque nadie me comprende, porque soy un mártir de la vida, pues entonces mi vida es una tormenta continua y por lo tanto siempre voy a estar resguardado, voy a estar agazapado, esperándome ahí como medio asomándome, a ver en qué momento sale el sol, a ver en qué momento baja y ya deja de ser tormenta, cuando menos que quede como lluvia, pero que ya no sea tormenta. Pero si yo me estoy victimizando y atormentando por todo, pues voy a permanecer resguardado siempre en mi vida. ¿Y tú consideras que resguardado, resguardada en tu vida, vas a poder lograr tus objetivos? Siempre agazapado, siempre escondido, siempre tratándote de cubrir, siempre estando en la zona segura de tu vida, por no hablar de la zona de confort. Y aclaro una cosa, vale la pena aquí la aclaración. Mira, todas las personas que sufren en su vida merecen respeto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cada uno de nosotros hemos tenido momentos de sufrimiento. Ha habido circunstancias en nuestra vida que nos llevan a esa parte del sufrimiento. Hay una frase por ahí que dicen que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Pues, ¿qué crees? Que hay momentos que el sufrimiento también es inevitable. ¿Por qué? Por todo esto que traemos internamente. Por lo tanto, yo digo, bueno, todas estas personas que sufren en su vida merecen un respeto. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que tú has sufrido en algún momento dado de tu vida por alguna circunstancia de la misma. Yo he sufrido en momentos de mi vida también por circunstancias de la vida. Aquí la cosa es de que ya que reconozco, y por eso yo respeto a estas personas, ya que reconozco que el dolor que están cargando a cuestas y que tal vez ese dolor ya se ha vuelto cicatriz. Y ahí es en donde debemos de pensarla y ahí sí estaría yo de acuerdo con aquella frase que el sufrimiento es opcional. Porque una cosa es que tengamos este dolor y que dentro del dolor estemos sufriendo una pena que nos está acompañando por alguna circunstancia de vida y en algún momento específico de nuestra vida.
Y otra cosa es que ese sufrimiento cicatrice y entonces se convierte en una cicatriz que ya nos va a venir acompañando y entonces yo lo único que voy a hacer es de que voy a voltear a ver esa cicatriz que yo tengo en alguna parte de mi cuerpo y entonces sigo sufriendo. ¿Por qué? Porque la cicatriz ya me viene acompañando, ya forma parte de mí y es más, ni siquiera me la quiero quitar porque si me la quito me va a dejar una marca indeleble ahí en mi piel, en cualquier parte de la piel en donde tengas tú esa cicatriz por ese sufrimiento. Ahí sí es en donde estoy de acuerdo con esa frase, en donde el sufrimiento es opcional, porque es opcional cuando yo dejo que cicatrice ese sufrimiento. Y entonces voy a estar volteando cada rato a ver esa cicatriz para acordarme y entonces ahí es en donde me voy a pobretear por lo que me pasó, por aquel pasado que yo tuve y que en un momento dado, simple y sencillamente yo por voltear vuelve a mi presente y entonces vuelvo a sufrir. Y entonces es costra sobre costra, sobre costra, sobre costra. Y llega un momento que son tantas costras que por más que me las quisiera quitar, ya no me las voy a poder quitar y entonces convierto mi vida en un sufrimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues nos tenemos que dar cuenta de que hemos convertido mucho de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, lo hemos convertido en una cicatriz. Y a lo mejor si no nos dimos cuenta antes, puede ser, porque lo ideal es de que nos demos cuenta en el momento y que todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos experimentando en esos momentos de dolor, nos demos cuenta que es un momento que tenemos que transitar con ese dolor, que tenemos que transitar inclusive con parte del sufrimiento, pero que no debemos de permitir que ese sufrimiento permee en nuestra vida, que se quede en nuestra vida. Eso es lo que no debemos de permitir. El dolor seguramente ahí va a estar y seguramente con el paso del tiempo poco a poco va a ir amainando, se va a ir reduciendo y poco a poco, no tanto que lo llegues a olvidar, simple y sencillamente va bajando su intensidad, pero el dolor pues puede llegar un momento en que ahí esté. Yo he escuchado y lo decía en alguno de los programas hace algún tiempo de personas que te dicen, es que si tú traes un recuerdo a tu presente y con ese recuerdo te vuelve a doler, quiere decir que no lo has sanado. Mira, yo no estoy tan seguro de esa teoría. ¿Por qué? Porque puede haber experiencias de nuestra vida, puede haber circunstancias de nuestra vida que cuando las volvemos a recordar, pues nos duela. Al final de cuentas somos seres humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos sensaciones que están aquí internas y que cada uno de nosotros sabemos hasta dónde nos puede doler o no, y que derivado de ese dolor a lo mejor hasta se nos salga una lágrima, a lo mejor nos estemos sintiendo tristes durante un rato por algún recuerdo del pasado. Y entonces eso no quiere decir que no lo haya sanado. Oye, pues fue una circunstancia de mi vida, fue una experiencia de mi vida, es algo que me marcó, es algo que me acompañó inclusive y por lo tanto, pues ¿por qué no sentirlo? Pero si le sufro, ahí es en donde yo me tengo que dar cuenta. Y aquí yo lo divido en dos partes. Esta parte del darnos cuenta la divido en dos partes. Por un lado, los que se dan cuenta y trabajan en su recuperación personal. O sea, me estoy dando cuenta que sí sufrí un dolor, me estoy dando cuenta que inclusive la sufrí. A lo mejor me estoy dando cuenta de que no me había dado cuenta, pero hoy por hoy, que ya estoy consciente de ello, entonces empieza un trabajo de regeneración personal, un trabajo de recuperación personal. Y entonces entro al círculo de la realidad, ese círculo del cual hemos hablado en los 2 martes pasados, ese círculo que empieza con los pensamientos, ¿te acuerdas? Esos pensamientos, esa emoción, ese sentimiento, esa acción y ese resultado que tenemos al final, que derivado de todo este círculo llegamos a un resultado y que de ese resultado volvemos a tener otro pensamiento ya en otro nivel porque estamos haciendo un trabajo personal que, como yo te lo dije, simple y sencillamente lo único que hacemos es de que podemos estar a este nivel, pero cuando empezamos a hacer este trabajo personal en donde vienen los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las acciones y un nuevo resultado, simple y sencillamente ya estamos a otro nivel, ya no en el que estábamos antes, sino en otro nivel. Entonces, esta primera parte en la que divido esta parte de darme cuenta es de que me doy cuenta, empiezo a generar un trabajo personal y entro a este círculo
de la realidad. ¿Para qué? Para crearme una nueva realidad en mi vida. Y derivado de esa nueva realidad, aprender de lo que me sucedió e ir todavía en pos de la vida que me queda por delante. Pero la otra parte es para todos aquellos que no se dan cuenta o aún dándose cuenta, usan el sufrimiento para dar pena o para hacerse las víctimas. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer que tal vez haya áreas en nuestra vida, de esas partes oscuras de nuestra vida, en donde no me quiero dar cuenta o me doy cuenta, pero aún a pesar de que me doy cuenta de que la estoy sufriendo y de que estoy inspirando lástima hacia los demás, a pesar de ello, yo sigo con pensamientos, emociones, sentimientos y acciones que me van a dar por resultado el hacerme la víctima. Y si yo permeo el hacerme la víctima, es decir, si yo hago que el hacerme la víctima permee mi vida, pues va a llegar un momento en que me voy a convertir en mártir de la vida. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que siempre voy a estar enojado conmigo mismo. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando en mi mejoramiento personal, no estoy trabajando para recuperar y recuperarme de ese dolor que sufrí, que es natural, es humano y que seguramente por algo lo tuve que sufrir y por lo tanto empezar a generar un camino de recuperación personal. No, al contrario, lo único que estoy haciendo es seguir enojado conmigo mismo y al seguir enojado conmigo mismo, pues me sigo haciendo la víctima. Y aquí en esta parte, fíjate, entramos a algo que se llama el triángulo dramático. Aguas con esto, el triángulo dramático. Esta es una teoría de un psicólogo llamado Stephen Karpman, en donde él dice, cuando entramos en esta parte de la victimez, cuando estamos enojados con nosotros mismos, no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta que estamos en plan de víctimas o estamos en plan de mártires con el objetivo de inspirar lástima hacia los demás, entramos a este triángulo dramático. ¿En qué consiste el triángulo dramático? Como estamos hablando de triángulo, se conforma de tres partes, es decir, de la víctima, del perseguidor o del victimario y del salvador. Víctima, victimario y el salvador. Yo te pregunto, ¿en cuál de los tres papeles estás tú? ¿Estás como víctima ya por siempre? ¿Estás como victimario? Y lo vamos a ver por qué. ¿O simple y sencillamente estás como salvador? El víctima, la persona que se hace la víctima. Para empezar, la víctima no responde por sus desdichas. Es más, no solo no responde, sino que las acrecenta, las suma, las aumenta. Hablamos hace un rato, cuando dábamos la definición de mártir, que es la persona que sufre grandes penalidades. Y en muchas ocasiones esa grandeza, nosotros mismos estamos haciendo grande esa parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la víctima? Para empezar, no responde por sus desdichas. Al contrario, las aumenta, las hace más grandes. Y además, quiere atraer la atención en su papel de víctima, quiere atraer la atención a través de sentimentalismos, a través de penas o simple y sencillamente, y peor aún, a través de chantaje emocional. ¿Alguna de estas conductas las has tenido tú? Actitudes de sentimentalismo. Ay, es que si no lo haces por mí, vas a ver lo que va a suceder conmigo. A través de causar pena, si tú supieras todo lo que a mí me ha acontecido. Y vuelvo a insistir, fíjate en mi lenguaje corporal. O peor aún, a través del chantaje emocional. Es que si tú me dejas, ¿quién sabe qué sucede? Y entonces entra el chantaje emocional, en donde hacemos que las personas pongan atención a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente lo que queremos es que tengan la atención en la víctima que soy yo. Pero ¿qué pasa con el victimario? Que es la segunda parte del triángulo dramático. El victimario o perseguidor hace sentir culpable a la víctima. Y aquí
para que haya una víctima, pues también debe haber un victimario. Y si tú estás actuando como victimario o como perseguidor, ¿qué tanto haces sentir culpable a la víctima? Yo te lo dije. Y allí estamos como en el plan de victimario. ¿En cuántas ocasiones le has dicho a una persona, te lo dije? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas aquella ocasión que lo platicamos? Y yo te lo dije, entonces ¿de qué te quejas? Yo te lo dije. Ahí es el papel de victimario o el papel de perseguidor. Porque además el victimario y el perseguidor cree que todo lo que dice es lo correcto. Pero es una creencia, y es una creencia personal que el perseguidor o el victimario tiene. Entonces ya llevamos dentro del triángulo dramático, ya llevamos dos papeles, el de la víctima y el del victimario o perseguidor. Y el tercero, el salvador. El salvador, en primer lugar, siente pena por la víctima. Es decir, la víctima le inspira lástima. Y fíjate cómo una cosa, de acuerdo a como lo decimos normalmente, una cosa es que me inspires lástima y otra es sentir pena por ti. Como que es más fuerte el que siento lástima por ti. Y digo, ay, chico, no me tengas lástima. Sin embargo, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, etcétera, estamos generando palabras y acciones que llevan a eso precisamente, a inspirar lástima de nosotros mismos hacia otras personas. El salvador también se agobia si no ayuda a la otra persona. ¿Por qué? Porque entonces también le empieza a entrar la culpa. ¿Por qué? Porque quiere ayudar, quiere apoyar, pero se agobia si en un momento dado no puede ayudar a la víctima. Y por otro lado, el mismo salvador obtiene un sentimiento de autovaloración, es decir, se empieza a sentir bien. ¿Por qué? Porque se siente valioso al estar apoyando o ayudando a la víctima. Y estamos hablando de víctimas, o sea, estamos hablando de atender a lo que una víctima te está pidiendo. ¿Por qué? Porque si tú ayudas a una persona sin que nadie te lo esté pidiendo, simple y sencillamente surge de ti, entonces no eres un salvador. Eso ya forma parte de ti, forma parte de todo aquello que tú das en abundancia, y por abundancia me refiero a la apertura que tienes para brindar parte de lo que tú tienes, y ahí no eres un salvador. El salvador simple y sencillamente lo hace cuando la víctima le está inspirando lástima, derivado de que la víctima se está quejando, y derivado de esa queja inspira o hace sentir lástima al salvador. Entonces ahí están los tres puntos que tienen que ver con el triángulo dramático. Y hay que ser muy conscientes de cuando entramos en este triángulo dramático, y ya que nos damos cuenta que estamos en este triángulo, ¿cuál de los tres papeles soy yo? ¿Soy la víctima? ¿Soy el victimario? ¿O soy el salvador? Pero al final de cuentas estoy dentro del círculo, de ese círculo dramático. Y fíjate en la palabra, no círculo, círculo y te hago así, ¿no? Perdón, triángulo dramático. Fíjate la palabra dramático. Es decir, estás en un espacio de dramatismo personal. ¿Por qué? Porque esa inspiración que te está generando la víctima, en el caso del salvador, pues también te está afectando a ti. Y entonces ya no nada más hay una víctima, sino puede llegar un momento en donde tú también te sientas víctima de las circunstancias o víctima de las condiciones. Hay un cuento del señor Alejandro Jodorowsky, que como bien sabes es uno de mis grandes gurús, uno de mis grandes maestros en la parte del desarrollo personal. Un cuento que se llama El bonsái liberado. Él cuenta que en una ocasión le regalaron un bonsái, que todos sabemos son estos arbolitos chiquitos que requieren de mucho cuidado, pero que la característica principal del bonsái es que lo tienes que estar recortando en forma frecuente precisamente para que no crezca. O sea, el objetivo del bonsái es no crecer. El objetivo del bonsái es sí ser un árbol muy bonito, ser muy vistoso, ser inclusive hasta admirado por muchos, decir, ¡ay, qué bonito es ese árbol, qué bonito es ese bonsái! Pero por el otro lado no crece. Y no crece, ¿por qué? Porque tú lo tienes que estar cortando y le tienes que estar dando mantenimiento y cuidado, y además mucho cuidado en el caso de los bonsáis,
precisamente para que no crezcan. Y en una ocasión, él estaba recortando al bonsái, Alejandro Jodorowsky, cuando él pensó dentro de sí, se hizo una pregunta despertadora: a ver, ¿y por qué lo tengo que estar cortando? ¿Por qué yo no permito que el árbol crezca? La belleza de un árbol puede ser cuando el árbol es chiquito o cuando el árbol es grande. Y a partir de ese momento dejó de cortar las ramas y los tallos del bonsái. Y obviamente el bonsái pues ya se convirtió en un árbol más grande y la belleza seguía siendo igual o mejor aún. ¿Por qué? Porque era más grande. Y a esto él le puso el bonsái liberado. ¿Qué pasa cuando cada uno de nosotros estamos, sobre todo en el papel de víctima? Cuando cada uno de nosotros estamos en el papel de víctima dentro de este triángulo dramático, a través de mis quejas, a través de mi lenguaje corporal, a través de hacerme la víctima, a través de mis formas, a través de mis palabras, a través de todo yo, voy a procurar que los demás me presten atención, y al prestarme atención me van a empezar a podar de lo que me tengan que podar, simple y sencillamente con que me digan: pobrecito, estoy contigo, te comprendo. Y entonces yo me sigo quedando chiquito y chiquito y chiquito y chiquito, porque yo no salgo de mi modelo de bonsái, yo no salgo de mi modelo pequeñito, chiquito, porque además sé que otros vienen y a través de su atención, a través de su cuidado, a través de su amor, están aquí conmigo y ellos son los que me están cuidando, y por lo tanto yo me siento protegido, pero por otros. Y yo no estoy generando ninguna acción para protegerme yo mismo, ni yo mismo me estoy permitiendo el crecer. ¿Por qué? Porque yo sigo en plan de víctima. Y cuando sigo en plan de víctima, busco un victimario. Y cuando yo estoy en plan de víctima, busco un salvador también para mí. Y entonces estamos dentro de ese triángulo dramático que simple y sencillamente yo me pregunto: ¿a qué nos lleva en la vida? ¿Crees que nos lleve a algo positivo? ¿Algo que te haga crecer? ¿Algo que te haga ser mejor? Y aún así insistes en causar lástima. ¿Insistes en inspirar lástima hacia otras personas? Pregunta despertador. Y fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Te has preguntado cuánto dinero ganarías si inventas un juego de mesa llamado? Y fíjate, te voy a poner varios títulos y escoge tú el que quieras, y si no, tú me lo dices y me lo pones ahí. Yo simplemente te doy unas ideas. Va nuevamente la pregunta. ¿Te has preguntado cuánto dinero ganarías si tú, en tu plan de víctima, inventas un juego de mesa que se llame Victimilandia? Imagínate un juego de mesa que se llame, vamos a jugar Victimilandia. ¿No te gustó ese? Ok. Vamos a jugar el turista de la victimez. Y que cada uno de los lugares, en lugar de ser países o en lugar de ser ciudades, sea algo que tenga que ver con la victimez. Y a ver quién gana. A ver quién llega hasta el final. Porque si tú tienes este juego que se llama el turista de la victimez, en lugar de meta, la meta se va a llamar martirio. Es decir, quien gane va a ser un mártir. Va a ser un mártir de la vida. ¿Por qué? Porque ganó. Porque ya recorrió todo el camino de la víctima. ¿No te gusta tampoco ese título? No te preocupes, ahí te va otro. Yo y mi alter victimus. Yo y mi alter victimus. Porque además, cada uno de nosotros, así como tenemos nuestro alter ego, también tenemos nuestro alter victimus. Por eso yo decía que hay ocasiones de la vida en donde nos hemos hecho las víctimas de alguna persona, de alguna circunstancia, a veces nos hacemos víctimas hasta del sol. ¡Qué calor está haciendo! Nos hacemos víctima del frío. ¡Qué frío está haciendo! Y entonces, cuando es algo natural. Entonces, el juego se puede llamar Yo y mi alter victimus. O si no estás de acuerdo,
ese juego de pirinola que se puede llamar yo sufro, todos sufren. Yo sufro, tú sufres, nosotros sufrimos, pues todos sufren. Ahí están las 4 caras. Yo sufro, tú sufres, nosotros sufrimos, todos sufren. Y entonces tú le tiras a la pirinola y siempre te va a salir un resultado de ¿qué crees? De sufrimiento, de victimez, de martirio. Pero ha de ser divertido, ¿no? Porque pues a ver quién gana, ¿no? Y a ver, vamos a tirar la pirinola y pues a ver quién es al que le sale todos. ¿Tú cuál crees que sería el ganador? ¿El de yo sufro? ¿El de tú sufres? ¿El de nosotros sufrimos? ¿O el de todos sufren? Yo diría que el ganador sería yo sufro. Porque además el chiste es de que cuando pongas la pirinola y la pirinola caiga del lado de la cara que diga yo sufra, lo leas y digas yo sufro. Porque obviamente pues tiene que ser acorde al resultado que te está dando. ¿Sí vamos? Vamos a suponer que tampoco te gustó ninguno de estos títulos para tu juego. Yo te estoy dando ideas nada más. Ya sé, vamos a ponerle la lotería de la victimez. Y jugamos a la lotería de la víctima. Y entonces las cartas van a decir el mártir, el dañado, el damnificado, el sacrificado, el perjudicado, lotería. Pero lo dije mal, porque el que gane debe decir lotería. Porque estamos en plan de víctimas y eso nos sale muy bien. ¿Por qué? Porque lo hemos desarrollado y lo hemos habituado, hemos hecho un hábito de hacernos la víctima de las circunstancias, de la vida, de la familia. Es más, hay ocasiones que nos hacemos víctimas de nosotros mismos. Por eso hablaba yo hace un rato de yo y mi alter victimus. Cuando yo mismo me estoy inspirando lástima a mí mismo. ¿Cómo le quieres llamar a tu juego? ¿Y cuánto crees a tu juego de mesa? ¿Y cuánto crees que podrías ganar? ¿Crees que sería un juego que se vendería mucho? ¿Sería un juego que después de una comida así en familia, después de haber estado departiendo y todo eso, vamos a jugar a la lotería de la victimez? No va a faltar quien te diga, no, ¿sabes qué? Espérate, o sea, mejor me pongo a ver a la América, ¿no? Bueno, no a la América, no a la Chivas, porque la América sí es mi equipo y ese gana. Y no me estoy haciendo la víctima, ¿eh? O tal vez estás buscando ganancias secundarias con tu juego, ¿no? Y esas ganancias secundarias con tu juego puede decir que te digan, pobrecito. O que sirva para llamar la atención de otros. ¿Por qué? Porque a través de la lástima también llamamos la atención de las otras personas. O peor aún, porque el inspirar lástima nos puede servir para comprar el amor de otros. ¿Cómo la ves? Tremendo, ¿no? Claro que no lo decimos así. A ver, te voy a comprar 15 minutos de amor. Bueno, no, 15 minutos no, como media hora porque pues, necesito estar bien, ¿no? Ya en media hora pues ya se acabó tu tiempo y vámonos, ¿no? Está canijo, ¿no? Y a lo mejor ahí sale el Salvador y diga, sí, yo aquí estoy, ¿cuánto vale la media hora, no? Y créeme lo que, tal vez sin decirlo, lo hacemos. Y yo me incluyo ahí también, ¿eh? Sin embargo, ahí te va otra pregunta despertador. ¿Qué haces con las personas que no caen en tu juego de sentir lástima por ti? Porque puede haber personas, tú tienes tu juego, pero hay personas que te dicen, no, espérame, o sea, yo no me meto en tus rollos, ¿no? O si la vas a sufrir, súfrela tú, pero yo no. ¿Qué haces con las personas que no caen en tu juego de sentir lástima por ti? Y eso pues ya cada quien lo define, ¿no? ¿Cuáles son las frases que utiliza normalmente la víctima? Y estas son algunas, yo sé que tú puedes tener muchas más. Y bueno, pues para que todos nos estemos nutriendo y aprendamos más, todas esas que tú has utilizado, pues compártenosla también ahí a través del chat y hacemos una lista y vas a ver cómo si nos sale, cuando menos si nos sale el juego
de la lotería de la víctima. Yo de eso estoy seguro. Y vamos a tener como 50 cartas para decir así como dijimos, sacas una carta y el mártir, el dañado, el damnificado, el sacrificado, el perjudicado, lotería. Ah, no, quedamos que es lotería, porque estamos en plan de víctima. Ok, ¿cuáles son algunas de las frases que normalmente cuando estamos en el papel de víctima estamos diciendo? Con todo lo que hago y me preocupo por ti, ¿y así me pagas? Frase de víctima. Otra, no tienes idea de lo que estoy sufriendo yo por esta situación. Y también es frase de víctima. Otra, es muy fácil para ti hablar así, pero ponte en mi lugar. Y mira, yo esta frase la he escuchado en muchas ocasiones, a través de las pláticas que doy, a través de los cursos y todo eso, que me dicen, pues mira, todo lo que dijiste, pues está bien. Ya cuando me dicen está bien, quiere decir que está mal, ¿no? O sea, para ellos está mal, porque como que me lo dicen para no hacerme sentir mal, ¿no? Entonces, mira, todo lo que dijiste está bien, pero pues es muy fácil desde tu posición. Y yo les digo, bueno, ¿cuál es mi posición? Bueno, pues es que tú te dedicas a esto y además eres feliciólogo. A ver, espérame, yo soy feliz, y yo lo dije aquí y lo aclaré. No es de que yo sea feliz, yo me siento feliz en momentos, yo me creo momentos de felicidad, pero no quiere decir que yo ya siempre soy feliz. Y si soy feliciólogo es porque soy investigador de cómo crearnos momentos de felicidad. Entonces, simple y sencillamente, ¿tú cómo te quieres crear momentos de felicidad? Así como te creas momentos de lástima, momentos de víctima, momentos de mártir, créate momentos de felicidad. Y a lo mejor vas a hacer exactamente el mismo esfuerzo, pero el resultado, tu realidad, tu nueva realidad dentro del círculo de la realidad, que hemos hablado mucho de ello, tu realidad, tu nueva realidad va a ser totalmente diferente. Otra de las frases, tú no has vivido lo que yo he vivido. Y así te lo dicen, así hasta tiembla. Tú no has vivido lo que yo he vivido. No, pues no. Te lo juro que no. Pero eso, ¿qué tiene que ver? O sea, tú has vivido lo que has vivido, pero ¿en qué momento te vas a dar cuenta de cuántas costras ya traes? Y ese sí es tu papel, no es mi papel. Otra frase, por primera y única vez, ponte en mi lugar, ponte en mis zapatos. ¿Tú qué harías en esta? Son frases de las personas que normalmente están en el estado de victimez. Y si tú tienes otras, que yo estoy seguro que sí, porque estas son las que yo he utilizado, si tú tienes otras, pues compártelas por favor, pues también para aprender, ¿no? Y ya tener nuevas para la siguiente, ¿no? Yo ya te di 5 nuevas para que las tengas ahí. Mira, hay una reflexión muy, muy conocida, porque se dice en muchos cursos, sale mucho también en las redes sociales y todo, pero que además es muy cierta. Esta reflexión dice, si a un huevo lo rompe una fuerza externa, se acaba la vida. Si lo rompe una fuerza interna, comienza la vida. Y sí es cierto. ¿Qué pasa con un huevo? ¿Qué pasa con el pollito que está ahí dentro del huevo? El pollito lo que necesita es generar esa fuerza interna hasta romper el cascarón para entonces vivir. Pero si hay una fuerza externa, es decir, se llega uno y antes de que el pollito que está dentro lo rompa, uno lo rompe, pues entonces lo que vamos a provocar es que no haya vida, sé que se acabe la vida. Y lo mismo sucede con la oruga que después se convierte en mariposa. Y también es una reflexión muy conocida por todos nosotros, de un señor que una vez llega y ve a una oruga que estaba luchando ahí en su caparazón, ya ves que es transparente y que se veía que se movía y que estaba luchando y que la estaba sufriendo, y entonces con el afán de evitarle sufrimiento, le quiere ayudar y va y le perfora esa parte. ¿Y qué crees? Que esa oruga nunca se pudo convertir en mariposa.
¿Por qué? Porque la oruga lo que está haciendo al tratar de romper ese caparazón, le llamo yo caparazón, pero es esa parte transparente que se ve, que ahorita no recuerdo el nombre, lo que necesita es estar generando esa fuerza en sus alas. ¿Para qué? Para que cuando lo rompa ya las alas tengan la suficiente fuerza para empezar a aletear. Y cuando empiezan a aletear, ¿qué es lo que sucede? Pues que la mariposa puede salir a volar. Pero si uno va en plan de salvador, uno va en plan de acomedido a tratar de ayudar, pues lo único que estamos haciendo es acabar con una vida. Y esto velo para el caso de cuando alguien te está inspirando lástima y que tú quieras ser el salvador y vayas y entonces le perfores ese caparazón, le perfores esa parte o le quieras romper ese huevo antes y que ya cuando en ese afán de ayudar, pues simple y sencillamente como el bonsái, no estamos dejando crecer a la víctima que está en ese momento de dolor, que está en ese momento de costras y que no ha querido ni vérselas, ni sentirlas, ni quitárselas tampoco. ¿Por qué? Porque pues ahí está a gusto, porque sabe que siempre va a tener la ayuda externa. Yo te pregunto, ¿tú causas lástima o causas admiración? Y me refiero en forma general, de acuerdo a tu forma de pensar, de acuerdo a tu forma de ser, de acuerdo a tu forma de relacionarte con las personas, de acuerdo a tu forma de vivir. ¿Tú crees que causas lástima o causas admiración? ¿Tú crees que causas pena o causas alegría? ¿Tú crees que causas disgusto o causas gusto? ¿Tú crees que causas confianza o causas incertidumbre? ¿Tú crees que causas dolor o causas bienestar? ¿Tú causas queja o satisfacción? ¿Tú causas angustia o gozo? Y fíjate, yo te dije todas estas porque tenemos que vernos en forma general. Yo sé que puede haber áreas de tu vida o puede haber circunstancias de vida o puede haber momentos de tu vida en donde sí estés causando lástima, pena, disgusto, desconfianza, dolor, queja, angustia. Pero no en todas las áreas de tu vida, no en todos los momentos de tu vida vas a estar generando eso. A lo mejor hay una en particular en la que estás generando lástima. Tal vez. Y en las otras, a lo mejor estás causando admiración, alegría, gusto, confianza, bienestar, satisfacción, gozo inclusive. En general en tu vida, ¿qué es lo que tú estás causando en los demás? ¿Qué es lo que estás inspirando a los demás? Y acuérdate que eso que tú causas en los demás, eso que tú inspiras en los demás, al final de cuentas es lo que tú tienes dentro de ti. Y eso que tienes dentro de ti es lo que estás causando para las otras personas. Estamos hablando de admirar. Mira, admirar, de acuerdo con el diccionario, es valorar a una persona tal y como es. Valorar a una persona tal y como es. ¿Por qué? Porque decimos, mira, esa persona no sé qué tiene, pero me gusta. Esa persona no sé qué tiene, pero me cae bien. Esa persona no sé qué tiene, pero me brinda confianza. Entonces es valorar a una persona tal como es, sin entrar en muchos detalles. Si queremos ir un poco más al detalle, es sentir orgullo por conocerlo, por tratarlo o por estar a su lado. Sentir orgullo por conocerlo, por tratarlo o por estar a su lado. Eso es lo que nos causa admiración de una persona. ¿Y por qué admiramos a las personas? Mira, hay varios motivos por los cuales admiramos a una persona. En primer lugar, porque nos generan sentimientos e impactos positivos. Nos generan sentimientos positivos, pero además impactos positivos. Seguramente tú has estado con personas que te impactan positivamente, que hay una parte de su personalidad, hay algo en su hablar, hay algo en su decir, hay algo inclusive hasta en su forma de caminar, en su forma de tratar a las personas, de conducirse. Hay algo que te impacta positivamente. Ese es un motivo por el cual admiramos a las personas. Otro es porque estas personas nos generan momentos y espacios de paz, confianza y seguridad.
Cuando una persona nos genera momentos y espacios de paz, de confianza y de seguridad, entonces la empezamos a admirar. También porque son responsables de sus pensamientos, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus acciones y de sus resultados, que esto es muy importante, porque hay ocasiones que no nos hacemos responsables de nuestros resultados. Ay, ¿sabes qué? Sí actúa así, pero yo no quería que sucediera eso. Pues sí, pero sucedió. Entonces, hazte responsable de eso que sucedió. ¿Por qué? Porque tú lo estás generando, tú, a través de tus acciones, a través de tus pensamientos, a través de tus palabras, ya generaste algún impacto que puede ser positivo o negativo en las demás personas. ¿Cuáles son? Fíjate, aquí ya estamos hablando en este último que decíamos, son responsables. Las personas a las que admiramos, las admiramos porque son responsables ya sea en su pensamiento, en su emoción, en sus sentimientos, en sus acciones o inclusive en sus resultados, que por lo general nos vamos a este último, por los resultados que obtienen, nosotros los admiramos porque es lo que vemos de los demás, los resultados que están obteniendo, tanto ellos en lo personal como con sus relaciones, como en su profesión, como en su forma de actuar, etc. Entonces generalmente nos vamos a la parte de los resultados. Pero estamos hablando de responsabilidad. ¿Cuáles son las características de las personas responsables? Acuérdate que ser responsable quiere decir que respondes a. Entonces, las características de las personas responsables se dedican 100% a su cometido. Es decir, ellos con tal de obtener una meta se dedican 100% a su objetivo, a su meta, a su cometido. Por el otro lado, toman decisiones con base en riesgos controlados. Sí toman decisiones, pero van evaluando los riesgos. No nada más es tomar la decisión con base en la emoción. Está comprobado plenamente que la mayor parte de nuestras decisiones las tomamos de acuerdo a nuestras emociones. Pero aquí las personas responsables, sí, por supuesto, tiene que ver la emoción, pero también evalúan todos esos riesgos y toman sus decisiones con base en esos riesgos, pero controlados. No al 100%, porque no se puede al 100%, porque no somos adivinos ni tenemos una bola de cristal para ver qué es lo que va a suceder en el futuro, pero sí con gran parte de certidumbre derivado del razonamiento que hicieron eso. Y si además le meten la emoción a la decisión, bueno, pues obtienen buenos resultados. También respetan la personalidad de otros. Y esto es muy importante, respetar la personalidad de otros. ¿Por qué? No te estoy diciendo respetan a los otros, no, respetan la personalidad. ¿Por qué? Porque saben que dentro de su personalidad, si la otra persona está enojada, pues la persona está enojada por alguna situación, no está enojada conmigo. Yo te respeto en tu personalidad y por lo tanto no hay nada que tenga que ver conmigo, no es nada personal. Entonces respetan la personalidad de las personas. Se generan vida con valor, es decir, las personas responsables están generando acciones, a través de sus pensamientos, emociones y sentimientos, están generando acciones que los lleven a cada día mejorar, así sea 0.01% al día. Ya no te estoy hablando de un 1% al día, 0.01, es más, te la pongo más fácil, 0.001, ¿la quieres más fácil? 0.0001. Pero el chiste es generar acciones que me permitan ser mejor que ayer. Igualmente trabajan y viven con parámetros de la excelencia disponible en el momento. Mira, mucho se ha hablado, yo soy un fiel creyente de la excelencia personal. Es algo que yo aprendí de uno de mis grandes maestros y mentores, Miguel Ángel Cornejo, que él hablaba mucho de excelencia. Tú lo conoces y has oído hablar de él, en paz descanse. Y él hablaba mucho de excelencia y se enfocaba últimamente, ya en sus últimos años, se enfocaba más a la parte de excelencia empresarial, pero también él empezó a través de una excelencia personal, y a eso es a lo que yo me refiero, en donde cada día tenemos nuestros parámetros de excelencia personal. Por lo tanto, la excelencia personal no es uniforme, no es estática. Cada día tiene que ir subiendo. Entonces, la excelencia personal con la que yo estoy trabajando el día de hoy es mi excelencia personal de hoy. Pero esto no quiere decir que entonces ya me vaya a mi zona de confort porque ya logré
la excelencia. No, la logré de acuerdo a los parámetros del día de hoy. Pero si yo estoy trabajando en ser mejor cada día, entonces mañana mi excelencia personal también tiene que subir de nivel. Ya no me estoy quedando en la excelencia personal del día de ayer. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque vamos creciendo, vamos generando acciones que nos generan valor de vida y por lo tanto también esta parte de la excelencia personal tiene que ir incrementándose de acuerdo a las nuevas habilidades, a los nuevos conocimientos, a los nuevos aprendizajes que cada uno de nosotros estamos teniendo, a las nuevas competencias y por lo tanto esa excelencia que yo alcancé ayer, para mañana puedo alcanzar una excelencia mejor. Para mucha gente cuando se habla de excelencia personal, hablan de perfeccionismo. No es eso. Para mucha gente cuando se habla de excelencia personal, se dice que esta no se puede lograr. Yo digo que sí se puede lograr, pero la excelencia personal, el parámetro tú lo tienes que definir. Nadie más te lo tiene que definir. Tú debes de saber cuál es tu excelencia personal en cada una de las actividades y de las áreas de tu vida. Y tú vas estableciendo tus propios parámetros. Y cada vez lo importante es de que tú vayas subiendo el nivel de esa excelencia personal de acuerdo a los aprendizajes que vayas teniendo. Pero ¿qué pasa si tú te quedas en tu zona de confort? Pues entonces tu rango, tu nivel de excelencia personal pues se va a quedar también a ese nivel. Y entonces tú puedes decir, ya alcancé la excelencia personal. Sí, pero ya te quedaste estacionado ahí. Y a lo mejor te van a salir costras. ¿Por qué? Porque ya te quedaste ahí. Ya no te mueves. Ya no hay movimiento. Ya no hay acción. Y al no haber acción, pues simple y sencillamente no hay nuevos resultados. Y al no haber nuevos resultados, no hay una nueva realidad. Tú sigues viviendo igual. Y puede llegar un momento en que al seguir viviendo igual, empieces a inspirar lástima en lugar de admiración. Y al inspirar lástima, bueno, pues ya vimos todo lo que puede suceder. Entonces, trabajan y viven con parámetros de excelencia personal disponible en el momento. Además, lo que decía yo ahorita, habitúan la mejora continua y crean nuevos estándares de excelencia personal. Es decir, tú generas acciones de mejora continua cada día y esas acciones de mejora continua que tú vas logrando, pues hacen que tu excelencia personal también vaya creciendo y vaya a la par contigo misma o contigo mismo. También privilegian, esto me encanta, y fíjate lo que te voy a decir, y no estoy hablando con faltas de ortografía. Bueno, sí, lo reconozco, es más, déjame tomar tantito agua. Fíjate lo que te voy a decir. Y esta es una característica importantísima de las personas responsables. Y ahorita te voy a decir por qué hablamos de las personas responsables. Privilegian la honestidad sin H. Sí, privilegian la honestidad sin H. Si tú puedes escribir ahí honestidad pero sin H, ¿qué me vas a decir? Es un error. Sí, privilegian la honestidad sin H. ¿Por qué? Porque son los primeros que admiten sus errores. Por lo tanto, si yo escribo honestidad sin H, voy a ser el primero en aceptar mi error. No le voy a echar la culpa a nadie. ¿Por qué? Porque si hablamos que ser responsable es que estoy respondiendo a mis acciones, a mis pensamientos, a mis emociones, a mis sentimientos, pues entonces me estoy haciendo responsable de mí mismo. Por lo tanto, si yo escribo honestidad sin H, me hago responsable de mis propios errores. No le voy a echar la culpa a nadie más. Y además, las personas responsables comparten de manera abierta. No se quedan para sí todo su aprendizaje, experiencia, todo lo que ya sabemos. No, lo comparten abiertamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el aprendizaje y el conocimiento es universal. Encuentran sus propios motivos, es decir, no buscan que alguien venga y los motive. No, encuentran sus propios motivos. Es más, se crean sus propios motivos. ¿Para qué? Para que a través de la mejora continua logren mejores estándares de excelencia personal. Y además practica, fíjate, aquí te voy a hablar de 6 puntos importantes. Además, las personas responsables practican la autoconciencia, el autocontrol, la autodisciplina, el autoliderazgo, el autocompromiso y el autocumplimiento.
Te lo repito, son 6 autos importantísimos. La autoconciencia, el autocontrol, la autodisciplina, el autoliderazgo, el autocompromiso y el autocumplimiento. Es decir, todo lo que las personas responsables se establecen para lograr, al final de cuentas, lo alcanzan, lo logran. Y hablamos de las personas responsables porque yo te decía al principio que si tú quieres inspirar admiración, si tú la quieres inspirar simple y sencillamente para que te reconozcan, entonces estás en plan de víctima. Y perdóname que te lo diga. Yo me encontré sobre todo muy al principio en mi carrera de speaker, de conferencista, que muchos nos decían, y Miguel Ángel Cornejo lo mencionaba mucho, si tú llegas a dar una plática o llegas a un curso simple y sencillamente para el aplauso final, eres una víctima. ¿Por qué? Porque quiere decir que estás tratando de llenar un vacío, a través del aplauso estás tratando de llenar un vacío interno y entonces tú vas a salir como que te están admirando. No, no te están admirando, lo único que está pasando es de que estás inspirando lástima. Lo que pasa es que ellos no lo saben, pero tú sí lo deberías de saber. Entonces no me refiero a ese tipo de admiración, me refiero a que cuando tú empiezas a generar acciones como todas estas características que acabamos de ver y de platicar de las personas responsables, como consecuencia de ello tal vez inspires admiración. Pero tú no estás buscando la admiración per se, no la estás buscando. Tú simple y sencillamente, a través de todo esto que acabamos de ver en este último momento, bueno, tal vez inspires la admiración de las demás personas simple y sencillamente porque respondes por ti, simple y sencillamente por esta parte que decimos de que privilegian la honestidad sin H. ¿Por qué? Porque el resultado es de que reconocen su error. No van a culpar, a decir, es que a mí en la escuela me enseñaron que era sin H. Es que yo leí en un libro que es lo mismo, porque al final de cuentas la H no suena, no tiene sonido. Entonces es lo mismo escribirla con H que sin H. No, pues no. O sea, no le están echando la culpa a nadie. Reconocen y aceptan sus errores para después empezar a generar un cambio. Y ahí está un motivo con el cual esa excelencia personal que tú tenías, ya tienes un nuevo aprendizaje, lo pones en práctica y ya mañana escribes honestidad con H. Bueno, pues entonces tu parámetro de excelencia personal ya subió y estás respondiendo a ti misma, a ti mismo. Es decir, ya te estás convirtiendo en una persona responsable que a través de la autoconciencia, autocontrol, autodisciplina, autoliderazgo, autocompromiso y autocumplimiento, estás logrando absolutamente todo. Mira, las personas responsables se asemejan a aquella reflexión también muy conocida, seguramente tú la conoces, que dice que un pájaro posado en la rama de un árbol nunca tiene miedo que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. ¿Cuáles son tus propias alas? Pues todo esto que acabamos de ver como características de las personas responsables. Esas son tus alas, pero las tienes que poner en práctica, así como veíamos en la reflexión de la oruga que para convertirse en mariposa necesita estar internamente dentro de ese caparazón que tiene, necesita estar ejercitando constantemente sus huesos y constantemente su cuerpo. ¿Para qué? Para que cuando se rompa tenga la fuerza suficiente para volar. Entonces, todo esto que acabamos de ver como características de las personas responsables es este trabajo que tú estás haciendo y que al ser como un pájaro, tú te vas a poder posar en cualquier rama, pero tú no vas a depender que esa rama siga existiendo siempre, porque ¿qué va a pasar si un día se rompe? No va a importar. ¿Por qué? Porque tú ya te ejercitaste tanto en la parte de la responsabilidad personal y de la excelencia personal, que lo único que vas a lograr que en el momento en que se rompa esa rama, tú vas a volar. ¿De qué se trata entonces? Se trata de corregir nuestras debilidades, porque las tenemos, y todos las tenemos. Lo importante es darnos cuenta cuáles son esas debilidades que cada uno de nosotros tenemos. En segundo lugar, mantener nuestras fortalezas, porque también tenemos fortalezas. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener las fortalezas que ya tenemos.
trabajar en las debilidades, pero mantener las fortalezas que ya tenemos. Allá llevamos 2. Aprovechar las oportunidades que se nos están presentando a diario. Lo único que tenemos es que tener nuestra atención, energía y enfoque en esas oportunidades que se van presentando. Y por último, afrontar las amenazas, porque las amenazas en la vida siempre van a llegar. Porque si no llegaran, estaríamos en nuestra zona de confort, porque no habría nada que nos obligue a ser mejores que el día de ayer. Yo digo que la lástima te dará limosna, pero la admiración te dará responsabilidad. ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Lástima o responsabilidad? Y que derivado de esa responsabilidad se te admire, empezando por admirarte primeramente tú, en segundo lugar tú y siempre tú. Y lo demás, simple y sencillamente, vendrá por añadidura. Yo espero que te haya gustado el tema del día de hoy. ¿Inspiras lástima o admiración? Y que te haya dejado una semilla para que tú la empieces a trabajar a través de la reflexión personal. Y de ahí determines qué es lo que tú tienes que hacer con el objetivo, si así lo quieres, de mejorar como persona, con el objetivo de elevar tus estándares de excelencia personal y que tú te consideres una persona totalmente responsable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esa responsabilidad te va a traer excelentes resultados en todas las áreas de tu vida. Pero reconoce también esas debilidades, porque al final de cuentas todos las tenemos y hay que trabajar en ellas. Y qué bueno que hay que trabajar en ellas, porque tendremos entonces en qué ocuparnos y en qué sentirnos orgullosos de nosotros mismos al convertir esas debilidades en fortalezas, porque ese es el objetivo final. Y ya que sea una fortaleza, mantenerla por toda nuestra vida. Te quiero agradecer el que me hayas acompañado aquí este día en Motivación TV y te invito para que estés al pendiente en mis redes sociales para ver en qué otros lugares vamos a estar, independientemente también de todas las publicaciones que estamos haciendo a través de todas las redes sociales, y que por favor, te voy a pedir un favor, haz que esto circule, comparte toda esta información, comparte el video, comparte también los videos que están saliendo en las redes sociales, en mis redes sociales, comparte todas las publicaciones. El objetivo es llevar a más gente toda esta parte de la excelencia personal. Te agradezco mucho, agradezco también todos los comentarios que me pusiste, que ya vi que fueron muchos, y que sabes perfectamente que en un momento más empiezo yo a contestar absolutamente todos los comentarios que me hiciste. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y gracias por estar aquí. Que pases una excelente noche. Hasta luego. Bye.